13:45 comienza Atlántico Noticias poniendo el foco en la crisis migratoria en la que se encuentra Canarias. Los hechos ocurridos este martes en Gran Canaria siguen dejando muchas reacciones. Así ha sido la crónica de las últimas horas. A media tarde de este martes, la policía permitió la salida de 200 personas del campamento del muelle de Arguineguín. Fueron llevados en guaguas hasta Las Palmas de Gran Canaria, sin un sitio a donde ir. Allí la solidaridad de los vecinos fue fundamental, dando comida y agua. Horas después, tras gestiones del gobierno de Canarias, volvieron en guaguas hasta el sur de la isla y alojados en complejos hoteleros. En el día después todavía no se sabe por qué todo transcurrió así. Hay muchas incógnitas en ese muelle de Arguineguín. Está Osiris Armas. ¿Cuál es la última hora, Osiris? Pues en este muelle, buenas tardes, hay ahora mismo más de 2.300 personas. Las últimas llegaban hace poco más de media hora, 14 varones, 15 en buen estado de salud rescatados por la Salvamar Mencalinán. Hoy se esperan traslados desde aquí, 200 al nuevo cate de Barranco Seco esta tarde, según confirma la delegación del gobierno. Y han salido también 2 guaguas con destino a distintos establecimientos alojativos. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hoy ha hablado en el Congreso de la situación de las últimas horas. Silvia Mascareño, ¿qué es lo que ha dicho? Pues el ministro asegura que investigará lo ocurrido y que se tomarán medidas. Las primeras, ese traslado esta misma tarde de los migrantes a Barranco Seco. Lo que descarta por ahora Grande Marlaska es dimitir a pesar de las críticas de la oposición. Enseguida vamos hasta ese punto que marca la actualidad de la jornada y miramos ahora también a África, más concretamente al Sáhara Occidental. Itziar Pérez. Así es, Eva, porque allí sus civiles están viviendo una doble preocupación, no solo por el alto al fuego iniciado, el fin del alto al fuego iniciado el pasado 21 de octubre, sino también porque están viviendo una pandemia sin apenas recursos sanitarios. Hoy en Atlántico Noticias hablamos con la ministra de Cooperación de la República Árabe, que nos cuenta cómo están llevando la situación. Estos días se habla mucho de la eficacia de las vacunas. Pfizer y Moderna han anunciado que se encuentran por encima del 90%, pero esa eficacia hay que probarla. Hoy la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el primer ensayo clínico en la fase 3 para la vacuna de la compañía Janssen. Miguel Vega. Sí, este mismo verano la compañía Johnson & Johnson ya había comenzado esta fase 2 en nuestro país. Ahora comenzará esta fase 3 y lo hará buscando posibles efectos adversos y también la eficacia de su candidata. Lo hará entre 30.000 pacientes de toda Europa, entre los que se encuentra nuestro país. Si esta tercera fase acaba con éxito, se podrán distribuir 200 millones de dosis en 2021. Y el reciente estudio publicado por científicos italianos de encontrar muestras de que el COVID-19 ya circulaba en septiembre del año pasado por varias regiones italianas puede cambiar la historia de esta pandemia. El lugar del origen hasta ahora conocido del COVID-19 es China y desde ahí se pide una colaboración global para rastrear el nacimiento, porque desde el gobierno chino han dicho que es un tema científico complicado y de cuyo resultado servirá para evitar riesgos en el futuro. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha presentado los temas claves de su plan de gobierno, que pasa por la economía, que según ha dicho necesita rápidamente un estímulo para hacer frente a la crisis sanitaria. Y el hasta ahora huracán Iota ha disminuido su intensidad y se ha convertido en una tormenta tropical. Al menos 7 personas han muerto en Centroamérica, un devastador que ha sido la isla de Colombia, Providencia, que ha perdido el 98% de su infraestructura. Y un error humano está detrás de la desaparición del satélite español Ingenio, el mayor proyecto espacial en el que se ha embarcado la industria nacional. Se perdió 8 minutos después de su lanzamiento. La compañía francesa responsable del cohete ha dicho que el fallo se produjo por 2 cables cruzados. La crisis migratoria en Canarias ha abierto un nuevo episodio.
El permitir la salida de 200 personas en la tarde de ayer, de las que se encontraban en el muelle de Arguineguín, que ha dejado muchas incógnitas sobre el motivo de la salida sin tener un lugar a donde poder ir estos migrantes. A esta hora solo se sabe que hay abierta una investigación por parte del Ministerio por si hubo descoordinación. Y hoy hemos escuchado muchas reacciones a lo ocurrido ayer. Según la delegación del Gobierno, esta tarde está previsto el traslado de 200 personas que permanecen aún en el muelle de Arguineguín hasta el campamento de emergencia montado por Defensa en Barranco Seco. Mientras en el puerto permanecen más de 2.300 personas. Osiris Armas, cuéntanos. Esa es la última cifra oficial confirmada por delegación del Gobierno, 2.300 personas, a la que se sumaban 15 hace aproximadamente media hora que llegaban rescatados y en buen estado de salud por la Salvamar Mencalinán. Según ha confirmado delegación del Gobierno, esta tarde se trasladarán esas primeras 200 personas al nuevo CATE de Barranco Seco, con una capacidad inicialmente anunciada de 800 personas. Lo que confirman ahora es que por el momento solo cabrán allí 400. Allí ese campamento vendrá a sustituir en teoría al muelle de Arguineguín, ya que allí permanecerán esas primeras horas en las que se le hace la afiliación y las pruebas PCR. Hoy ha habido además actividad también en el Parlamento de Canarias. Allí el presidente Ángel Víctor Torres ha confirmado que ha podido hablar en estas últimas horas con varios ministerios sin que ninguno haya sabido explicar de dónde partió la orden de dejar ayer hasta más de 200 personas directamente en la calle. Eso sí, le confirman que esta situación no se va a volver a repetir. Además, desde el Gobierno de Canarias piden al Gobierno de España que autoricen que el presidente Ángel Víctor Torres acompañe este viernes al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, en la visita prevista a Marruecos. Y el asunto de lo ocurrido en Gran Canaria ha sido tema en la sesión de control al Gobierno hoy en el Congreso. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha referido a ello y Silvia Mascareño ha dicho que hay una investigación abierta. Sí, así lo ha confirmado el ministro en la sesión de control al Gobierno. Esta mañana en el hemiciclo dice que investigará lo ocurrido ayer y que en todo caso se tomarán medidas al respecto, aunque por ahora la única medida que ha puesto sobre la mesa es esta tarde, el traslado de algunos migrantes a Barranco Seco, y descarta dimitir a pesar de las críticas de los distintos partidos de la oposición, entre ellos de la diputada nacionalista Ana Oramas, que ha denunciado que Canarias es un polvorín sin más capacidad para acoger migrantes. Y la pandemia del nuevo coronavirus acumula más de 55,5 millones de casos en todo el mundo. En España son más de 1,5 millones de casos los acumulados y 41.688 las víctimas mortales. Aquí, como en otros países europeos, se han llevado a cabo restricciones. Cierres perimetrales, toques de queda y segundos confinamientos son algunas de las medidas que han servido a algunos países europeos para frenar el incremento de contagios. Implantando el toque de queda y cerrando todos los comercios no esenciales, Bélgica ha conseguido reducir sus contagios un 73% en 14 días. Francia decidió confinar a su población durante un mes el 6 de noviembre y ha conseguido que su curva se reduzca un 39%. Un 19% menos de casos suma España en las últimas 2 semanas, a pesar de los 13.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Reino Unido decretó el confinamiento de Inglaterra. Esta medida le ha servido para frenar el incremento de los casos, han bajado un 11%. Alemania paralizó la vida pública el 2 de noviembre para intentar recuperarla en Navidad. Los casos en el país germano han caído un 8%. Pero no toda Europa ha conseguido controlar los contagios. Portugal vivió el pasado fin de semana su primer toque de queda y confinará al 70% de su población. Todo para frenar un incremento del 64% en los últimos 14 días. Italia ha visto cómo sus casos se han incrementado un 30% en las últimas 2 semanas. Mantiene un toque de queda nacional y confinadas varias regiones del norte y sur del país. Con los hospitales desbordados, Rusia ha sido el país europeo más tibio a la hora de adoptar medidas, a pesar de que sus casos han aumentado un 24%. Pero el país europeo con mayor incremento es Suecia. En 2 semanas sus casos se han disparado un 124%. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el primer ensayo clínico en España. Será el de la vacuna de Janssen y Johnson & Johnson. Es el primer ensayo en fase 3 autorizado. Miguel Vega.
Sí, la farmacéutica Johnson & Johnson pretende comenzar esta fase 3 y hacerlo en 30.000 personas, de entre ellas un porcentaje se hará en nuestro país. Recordemos que esta vacuna ya se comenzó a probar en nuestro país en fase 2. Ahora la farmacéutica quiere comenzar esta fase 3 y buscar posibles efectos secundarios y también la eficacia de su candidata. En una primera etapa se inoculará esta vacuna en pacientes sin enfermedades graves y en una segunda etapa un 20% en personas de menos de 40 años y un 30% en personas de más de 60 años. Si los ensayos concluyen con éxito, se podrían estar fabricando 200 millones de dosis antes de que acabe 2021. Pero también estamos muy pendientes de la vacuna de Moderna. Ha anunciado hace tan solo unos días que tiene un 95% de eficacia. Si se comienza a distribuir, si concluye estos fase 3 en los próximos meses, se podría fabricar en nuestro país. De hecho, la farmacéutica Rovi podría fabricar 80 millones de dosis. De ellos, un 10% llegarían a nuestro país. Suponen 88 millones de vacunas que se quedarían en España. Y algo que llama la atención es el descubrimiento de científicos italianos de que el COVID-19 circulaba ya en septiembre del año pasado por Italia. Miguel, ¿el hallazgo podría cambiar la historia de esta pandemia? Sí, porque los científicos han encontrado anticuerpos de la COVID-19 en muestras de pacientes tomadas en septiembre de 2019. Esto podría confirmar que la COVID-19, que este virus estaba en el continente mucho antes de lo que se creía. Pero según los estudios, los científicos aseguran que esto podría ser una evolución normal. Algunas cepas llegan antes de que se provoque la pandemia y se descontrolen los casos en muchos continentes. Por su parte, el gigante asiático, China, ya ha pedido colaboración global para encontrar la solución para este nuevo coronavirus y también encontrar el origen de esta cepa. Un virus, para convertirse en una epidemia, tiene un periodo de incubación. Normalmente describimos el desarrollo como una campana. Tiene una base y después un pico. Por lo tanto, la base probablemente fueron los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y comenzó a subir en enero. En febrero se reportaron los pequeños picos. Y la crisis del COVID-19 agrava también más aún, si cabe, la crisis de la migración. Volvemos a hablarles de la situación migratoria en Gran Canaria. Ayer, uno de los primeros en asistir a los más de 200 migrantes llegados a la plaza de la feria en la capital Gran Canaria fueron miembros de la Comisión de Ayuda al Refugiado, al igual que vecinos de la zona que se desplazaron para interesarse por su situación y brindarles algo de alimento y agua. Hablamos a esta hora con Chema Santana, representante de SEAR en Canarias. Muy buenas tardes. Señor Santana, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué información es la que barajan ustedes a esta hora? Bueno, pues en ese momento, pues bajo el influjo de una gran sorpresa desagradable, porque son 200 personas que se quedaban en situación de calle y no solo eso, sino que eran trasladados a una plaza de la capital Gran Canaria y dejados allí, ¿no? Y entendemos que bueno, que no es una medida adecuada, no es una medida ni siquiera habitual, y nos parece que no se pueden tomar medidas de este tipo sin mayor coordinación. Insistimos siempre en que la coordinación entre los ministerios tiene que funcionar perfectamente para que no se produzcan situaciones de este tipo, ¿no? Mientras Inclusión luego habilitaba plazas para acoger a estas personas y no se quedaran en situación de calle, Interior, pues bueno, pues había puesto unas horas antes a las personas en la calle, ¿no? Y lo digo especialmente en este momento en donde hay más de 2.000 personas en el muelle de Arguineguín, hay miles de personas que están acogidas. Es decir, es un momento en el que la toma de decisiones tiene que ser prudente, seria, rigurosa, e ir solucionando la situación poco a poco, desde la serenidad, con la urgencia que tenemos sobre la mesa, pero también desde la serenidad. No puede entenderse una situación como la de ayer sin mayor coordinación, y eso sobre todo incide, por un lado, en la desprotección de las personas que quedaban en desamparo, y por otro lado también en la incomprensión de la población local de las políticas que se están llevando a cabo, que creo que cada vez es mayor. Cuéntenos, señor Santana, ¿qué fue lo que se encontraron ayer cuando llegaron a esa plaza? Vimos como pues la solidaridad del pueblo canario una vez más se acercó a ella, llevaron agua, llevaron comida. Ustedes lo califican como que todos ellos están desamparados. Hoy parece ser que se ha parado ese traslado de 200 personas que iban en la misma línea que las que iban a ocurrir en el día de ayer, pero sí que se van a continuar traslados a lo largo de la tarde, en esta ocasión al campamento de Barranco Seco. Que debe estar terminado para entonces. Vamos a ver si está en las condiciones adecuadas, si tiene
pues, cuestiones básicas como luz, agua, alcantarillados y todo lo necesario para una acogida o para un espacio como que es un CATE, que es un centro de atención temporal de extranjeros, lo que quieren montar ahí, ¿no? Vamos a ver, ojalá así sea, ojalá puedan tener unas condiciones dignas para salir de lo que han construido en Arguineguín, que es un espacio donde se hacinan, como tú sabes, miles de personas, más de 2.000 personas en este momento, que duermen en el suelo, muchos de ellos en la intemperie, y que nos está dejando pues esta terrible situación, pero que tiene un agravante, que es que consideramos que la toma de decisiones está siendo cuestionable en cuanto a cómo lo están gestionando, ¿no? Entendemos que hay que hacer una mejor identificación y registro, hay que dar procedimiento de asilo, se ha hablado de que no hay asistencia jurídica suficiente, hay que tener plazas de acogida humanitaria, pero hay dos cosas de las que tenemos que hablar, y es de más traslados a la península, reactivar los traslados de forma ágil e inmediata, y por otro lado, solidaridad territorial. Diseñar una redistribución de las personas equitativa y solidaria entre todas las comunidades autónomas, porque Canarias puede ser el lugar de recepción y un espacio donde haya unas plazas de acogida humanitaria estables, como frontera que somos, pero tenemos que contar con el apoyo del territorio continental, porque de lo contrario, no sé cuál es el plan. ¿Creen ustedes que esta crisis, esta nueva crisis que está sufriendo todo el archipiélago, supera con creces la de 2016? ¿Nos coge quizás desprevenidos? ¿Nos teníamos que haber preparado mejor? Bueno, es difícil prepararse ante una situación como esta porque tiene un componente de incertidumbre máximo en pandemia y es difícil prever con exactitud lo que puede ocurrir cuando hablamos de materia migratoria, ¿no? En materia migratoria hay una parte previsible y una parte imprevisible, ¿no? Entonces, entre septiembre del 19 y agosto del 20 vivimos un ciclo migratorio con una llegada que oscilaba entre las 20 y 25 personas al día, y desde septiembre en adelante estamos bajo los influjos de los flujos mixtos migratorios, que esto quiere decir personas que pueden ser refugiadas, inmigrantes económicos, que sobre todo se están desplazando como consecuencia económica de la pandemia en sus países. Y esto incrementa el número de personas que se podrían estar dispuestas ante su desesperación a sumarse a esta ruta migratoria, porque hay que recordar que las fronteras están cerradas, además, ¿no? Hemos visto un volumen importante de personas que llegan desde Marruecos y desde Senegal, dos países vecinos que lo están pasando muy mal en lo económico, y donde muchas personas que estaban generando ingresos para sus familias y para sus casas se han quedado sin nada que hacer. Se ha caído la economía y no hay marco protector social. Chema Santana, muchas gracias por atendernos a esta hora, que sabemos que tienen mucho trabajo y mucho ánimo. Un abrazo, buenas tardes, gracias a ustedes. Y el país que parece escapar a la pandemia y sus efectos en la economía es el gigante asiático. En China, durante 7 meses, crecen las exportaciones, así como la inversión de otros países en sus productos. El Ministerio de Comercio de China manifestó el lunes que la inversión extranjera directa en el país se expandió casi un 20% interanual, llegando a los 82.000 millones de yuanes en octubre. Este es el 7º mes consecutivo de crecimiento. La inversión extranjera directa realmente utilizada creció un 6,4% en los primeros 10 meses del año, siendo la industria de servicios la que acaparó la mayor parte del crecimiento. Los inversores internacionales son especialmente optimistas sobre el desarrollo tecnológico de China, ya que la inversión extranjera directa en el sector de servicios de alta tecnología del país aumentó un 28% en lo que va de año. El crecimiento se produjo a pesar de que la inversión transfronteriza mundial se contrajo en los últimos años. Estos datos muestran que China se ha convertido en un destino de inversión cada vez más atractivo a medida que se abre más al mundo. Mientras otra de las potencias mundiales, Estados Unidos, establecerá incentivos económicos. Así lo ha dicho el presidente electo Joe Biden, que va definiendo las claves de su nuevo gobierno. Sofía Pisani desde Washington tiene todos los datos. El proyectado presidente electo Joe Biden, que sigue dando pasos hacia el traspaso de administración, urgió al gobierno actual a colaborar con su equipo de transición y subrayó que si no consiguen acceso antes de su entrada oficial a la Casa Blanca en enero al plan de distribución de una vacuna para el COVID-19, se perderán más vidas.
Biden felicitó los avances logrados en la carrera por una vacuna por las compañías farmacéuticas Moderna y Pfizer, después de que ambas anunciaran que sus productos arrojaron una muestra de efectividad de más del 90% en resultados de pruebas finales. Al ser preguntado si se pondría la vacuna él mismo, Biden dijo que no vacilaría en hacerlo si tanto los expertos científicos como las compañías aseguran que es segura. El ex vicepresidente aprovechó también para asegurar que se reunió por videollamada con los directores de grandes compañías como Target, General Motors y Microsoft, junto con los principales sindicatos y centrales obreras del país, los cuales se han mostrado listos para enfrentar los devastadores efectos que la pandemia ha dejado en la economía estadounidense. Por otro lado, Biden instó también al Congreso a aprobar un nuevo paquete de estímulo económico que sería el cuarto del año, cuya negociación está estancada desde antes de las elecciones del 3 de noviembre. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. Vemos cómo China está liderando la recuperación mundial de la economía con un crecimiento de casi el 5%. La COVID-19 recuerda que salud y economía están íntimamente ligados. Hablamos sobre este asunto este mediodía con Beatriz González, catedrática de Economía de la Salud, asesora del Gobierno de Canarias desde el inicio de la pandemia y forma parte también del grupo de trabajo del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. China apunta a una recuperación económica de las mejores posicionadas tras la crisis, mientras en Europa pues estamos siendo duramente castigados con la segunda ola de la pandemia. Sí, y dentro de Europa las peores previsiones económicas son para España, que han sido revisadas a la baja por el Fondo Monetario Internacional. Aplanar la curva de la pandemia es importante, pero también lo es la economía. ¿Cómo podemos ligar? ¿Cómo podemos sopesar para poder seguir avanzando en economía, que no decaiga y también pues no tener tantos fallecimientos de COVID-19? Este es un momento de fine tuning, es decir, de abrir o cerrar un poquito el grifo de la economía para intentar que la epidemia nunca llegue a traspasar el límite del colapso del sistema sanitario. De modo que los confinamientos extremos como los de marzo, pues de momento están descartados, pero las medidas de restricción de la actividad no hay más remedio que ponerlas en marcha. Hemos visto pues en esta última semana cómo la bolsa se dispara tras el anuncio de varias farmacéuticas. ¿Va por ahí la línea? ¿La economía va a mejorar desde que tengamos la vacuna? Sin duda ninguna. No va a ser de un día para otro, pero porque logísticamente se tardará unos meses en vacunar a la población, pero evidentemente la vacuna va a suponer un antes y un después para la economía. ¿Cómo se encuentra actualmente la curva de la economía en España? ¿Qué es lo que podemos decir? Hombre, es bastante, digamos, desanimadora, ¿no? Lo que hemos estimado, que vamos a publicar en breve, es que entre 2020 y 2021 el coste de la COVID en términos de PIB para España va a ser de unos 300.000 millones de euros, que es un disparate de dinero, ¿no? No solo por lo que caiga el PIB, que va a caer un 12 y pico este año, sino por la diferencia entre lo que cae y lo que habríamos crecido en caso de no haber COVID, ¿vale? Entonces el coste para la economía es muy alto, más para unos sectores que para otros. Pero la buena noticia, por el otro lado, es que con la inyección de fondos de la Next Generation de la Unión Europea, que nunca ha habido una inyección de semejante tamaño para España, 170.000 millones de euros, si los utilizamos inteligentemente, vamos a ser capaces de cambiar el sistema productivo hacia, digamos, el progreso, hacia la digitalización, hacia una economía sostenible. O sea, vamos a avanzar. Y a veces las crisis son la forma de hacernos cambiar, ¿no? En este sentido, pues yo creo que hay una luz al final del túnel, ¿no? También para la economía. Por el sistema, le iba a preguntar, ¿estaría el sistema español preparado, sobre todo el sistema sanitario, para afrontar pues un duro revés? Estamos ya en la segunda ola de la pandemia. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto podríamos aguantar? Hay una fatiga COVID ya en la población y también en los trabajadores del sector sanitario. Lo han dado todo y han sido la primera oleada muy dura y la segunda también, ¿no?
afortunadamente nuestro sistema sanitario tiene mucho músculo, es muy resiliente. Tenemos una atención primaria potente que está protegiéndonos a todos. ¿Hasta dónde podrá aguantar? Yo espero que hasta la vacuna, yo espero que hasta la vacuna. Y desde luego en Canarias, pues muchísimo más, ¿no? Porque afortunadamente estamos en una situación muy francamente buena. Muy bien, pues señora González, catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experta asesora del Gobierno, gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes. Y desde Wisconsin, en Estados Unidos, nos llegan estas imágenes que van a ver. Grabadas desde un dron son visibles las largas colas de vehículos que están a la espera para hacerse las pruebas del coronavirus. Madison es la ciudad de Wisconsin con más afectados. La última semana se notificaron más de 445.000 positivos. Test que muchos norteamericanos se están realizando antes de la celebración del Día de Acción de Gracias. Los gobernadores de 7 estados del medio oeste han emitido un comunicado para que no se celebre con personas fuera del núcleo familiar. Y seguimos hablando de traslados, dejamos el coche y lo hacemos ahora en avión, donde desde el inicio de la pandemia hemos visto un descenso generalizado del tráfico aéreo con caídas del 99% al principio de la crisis sanitaria. Remontó durante el verano y ha vuelto a caer desde mediados de agosto con la segunda ola del coronavirus. Hablamos a esta hora con Manuel Arrabal, director de NAIRE en Canarias y gestor de la navegación aérea de España. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, y buenas tardes a todos los telespectadores de la televisión canaria. Se acentúa el desplome del tráfico aéreo. ¿Cuáles son las principales previsiones para los próximos meses que valoran desde NAIRE? Pues sin duda las restricciones en los desplazamientos y todas las medidas de confinamiento de las últimas semanas que se han puesto en vigor en los diferentes países están agravando aún más, si cabe, el impacto de la pandemia COVID que está produciendo en la industria aeronáutica, ¿no? La caída en la demanda de pasajeros está lastrando gravemente la actividad de todas las compañías aéreas y, a su vez, esto está arrastrando en cascada al resto de agentes del sector, proveedores de servicio, de navegación aérea, como somos nosotros, aeropuertos y la industria aeronáutica, ¿no? Sin duda nos estamos enfrentando a la mayor crisis que el sector de la aviación haya tenido en toda su historia. Aquí, afortunadamente, en Canarias, y por poner un rayito de luz y un poquito de esperanza a estos oscuros nubarrones, por así decirlo, es cierto que la conectividad con Europa se ha reducido de forma considerable, pero la conectividad interinsular sí que se está comportando de una manera mucho más aceptable. Sí, precisamente Canarias sitúa una caída del 50,7% hasta octubre. Esas son las valoraciones que hacen desde NAIRE. Sí, los retos consolidados que tenemos este 31 de octubre de este año, efectivamente, desde el Centro de Control de Canarias se han gestionado aproximadamente la mitad de vuelos que tuvimos el año pasado, ¿no? Esto nos pone una situación privilegiada si nos comparamos con el resto de centros de control de la red de NAIRE, donde porcentualmente nosotros hemos caído en una menor proporción, ¿no? Están trabajando ahora mismo intensamente en un plan de recuperación, porque ¿qué consecuencias puede tener esta situación gravemente afectada para las compañías aéreas? Bueno, pues para las compañías aéreas la situación actual es dramática, es calamitosa, ¿no? Las compañías aéreas tienen graves problemas de liquidez, graves problemas de solvencia, están intentando afrontar esta crisis a través de drásticos programas de reducción de costes, aplicando ERES. Incluso en los casos más graves, algunas de ellas han tenido que recibir ayudas económicas exteriores para poder evitar la quiebra. Los aviones, podemos decir que desde estos últimos meses van completamente vacíos. No se sabe, ¿es rentable esta situación? A ver, esta pregunta la podrían contestar mejor las compañías aéreas o incluso el gestor aeroportuario que se encarga de las estadísticas de los pasajeros en los aeropuertos. En nuestro país es AENA, ¿no? Nosotros, como proveedor de servicios de navegación aérea, llevamos más las estadísticas del número de movimientos. De todas maneras, sí le puedo decir que las compañías, ante esta situación, tratan de adaptar la oferta a la demanda, reestructuran todas sus operaciones. Y aunque pongan menos aviones a volar, evidentemente lo que más les interesa es que el número de pasajeros, el factor de ocupación, esté por encima de un valor para permitir la rentabilidad.
Aún así, es cierto que el número de pasajeros, si atendemos también a datos del mes de octubre consolidados, en la red de AENA estamos en un 70% por debajo de lo que tuvimos el año pasado, ¿no? ¿Y cuáles son las previsiones? ¿Qué es lo que se augura para el próximo año 2021? Pues para el año 2021, la verdad es que hacer una previsión ahora es difícil, es muy complicado. Hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad del sector. Va a ser determinante para la recuperación y para que la gente quiera volar y para que los pasajeros logren la confianza adecuada. Va a ser necesario, pues indudablemente, el tener una vacuna, tener también test masivos. Si nos atenemos a los últimos datos de previsión de tráfico de Eurocontrol, que hizo hace bien poquito, las publicó a principios del mes pasado, de este mes, perdón, para el año que viene, en el mejor de los escenarios, estaríamos hablando de un 75% de tráfico con respecto al que tuvimos en el 2019. Y si nos fuéramos a escenarios más pesimistas o al medio, estaríamos hablando de un 50% escaso respecto al tráfico del año 19, que fue un año muy bueno. Manuel Arrabal, director regional de NAIRE en Canarias, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Y continúan las tensiones en el Sáhara. El gobierno de Mauritania ha mostrado su apoyo al pueblo saharaui y la ONU pide que rebajen el conflicto, pero no es la única preocupación de los habitantes de la zona. Itziar. Así es, Eva, porque los civiles saharauis hacen frente a una doble preocupación. Por un lado, ese final alto al fuego con Marruecos y por otro, están haciendo frente a una pandemia sin apenas recursos sanitarios. Hemos hablado con la ministra de Cooperación de la República Árabe y nos ha confesado cómo están preocupados por sus mayores, ya que no existen hospitales sanitarios ni tampoco centros de atención a estas personas, y también están preocupados por su situación económica. Sus fronteras actualmente están cerradas y además están denunciando que Marruecos les expolia tanto su pescado como sus vegetales. También ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a los canarios y canarias que apoyan la causa saharaui y afirma que ese es el momento de ser solidarios. Más de 250.000 personas viven en el desierto del Sáhara en campamentos como el de la provincia de Tinduf, en medio del desierto cálido más grande del mundo. La pandemia también ha llegado allí, aunque con una incidencia casi invisible, sus civiles siguen las medidas de seguridad. Ahora, actualmente no hay ningún caso en los campamentos. La situación sigue siendo precaria, muy precaria. Y entonces estamos haciendo más esfuerzos en lo que es la prevención. Una zona en vías de desarrollo con recursos limitados, sin centros de mayores y sin apenas sanitarios, han tenido que movilizarse para evitar contagios entre las personas más vulnerables. Hay grupos dentro del barrio que suelen visitar esas personas mayores. También visitan a las personas con enfermedades crónicas. A nivel de las dairas y de los barrios, y intentar informar sobre cualquier sospecha. Hay un programa sanitario dirigido a las escuelas, controlando la obligación de poner las mascarillas, el tema del lavado de las manos. La situación se agrava con un alto al fuego al que ponían fin el pasado 21 de octubre. Fatma lanza un mensaje que quiere que llegue a todo el mundo, aunque sus fronteras permanezcan cerradas. Ese es el momento donde hace falta ese apoyo y ese respaldo que necesitan los refugiados. Solidaridad y cooperación. El Sáhara Occidental tiene una petición histórica y es la de no caer en el olvido. Países como Colombia o Nicaragua están sufriendo las consecuencias del paso del huracán Iota. Según los expertos, es el más grande formado en el Atlántico. Continúa el paso del huracán Iota por Centroamérica, ya considerado como el mayor huracán formado en el Atlántico desde que se tienen registros. También es la primera vez que un huracán nivel 5 toca Colombia, con vientos de hasta 260 kilómetros por hora, casas con el agua a la misma altura que el techo y calles convertidas en ríos. Tales son sus efectos que ya el 98% de los edificios en Providencia son ahora ruinas. Una destrucción del 98-99% de nuestra infraestructura.
El balance preliminar es que hay una persona que ha fallecido y hay una persona desaparecida. Mientras en Honduras son 6 los fallecidos que fueron arrastrados por las lluvias torrenciales. El litoral es el punto más afectado con enormes olas y fuertes vientos. Los residentes de algunas zonas han tenido que ser evacuados. Perdimos todo, pero lo más importante en la vida de nosotros, las cosas materiales se vuelven a recuperar. Mismas consecuencias en Nicaragua, donde la población escapa del peligro. En el litoral se reduce el tamaño de las olas, aunque las fuertes lluvias no dejan de caer en zonas anegadas que de por sí ya lo estaban. La cifra más dramática, al menos 9 personas han perdido la vida. Toda la región está ahora en situación de emergencia. Prácticamente nos ponemos ya de cara a todo lo que signifique la puesta en práctica de todas las acciones para garantizar la seguridad de las personas, de la familia y de las comunidades. La previsión que el huracán se debilite, pase a ser tormenta tropical, al mismo tiempo que se dirige hacia El Salvador. Y en Italia, un niño de 10 años con un doble tumor en la médula ha sido operado con una terapia musical alternativa. Con el sonido de un piano y no los ruidos de las máquinas del quirófano, el neurocirujano encargado de la intervención aseguró que la música produce un efecto terapéutico en el paciente. El encargado de tocar fue el biólogo molecular del mismo hospital durante una operación que duró 4 horas. Y malas noticias desde la Agencia Espacial Europea, porque el cohete que transportaba el satélite español Ingenio y el francés Tarani se desvió de la trayectoria solo 8 minutos después del despegue. Esta desviación supone la pérdida de la misión que se centraba en poner en órbita el satélite español para la observación de la Tierra a unos 670 kilómetros. Este proyecto, iniciado en 2008, ha costado unos 200 millones de euros. Y a esta hora regresamos a la redacción para saber en qué contenidos está trabajando el Telenoticias 1 y Ciar Pérez. Pues hoy hablaremos de cómo están yendo los cribados tanto en la población de Santa Cruz de Tenerife como en la de San Cristóbal de la Laguna. Algunos de los últimos datos que nos están llegando es que solo el 0,2% de algo más de 2.800 personas han dado positivo. Esto es tan solo 5 positivos. También hablaremos de otro tipo de controles, esto es en los volcanes de nuestras islas. El Cabildo de La Palma ha ampliado el convenio para que continúen analizando la actividad volcánica en las estaciones de geoquímica. Como no, se lo contamos a partir de las 2:30 en la primera edición del Telenoticias. Y quedan 5 semanas para Navidad y ya en muchos puntos del planeta se preparan para recibir a Papá Noel y a los Reyes Magos. Pero los niños y niñas de Aruba esperan a Sinterklaas. Se trata de un obispo de origen español que llega a la isla cargado de regalos. Este año, con motivo de la pandemia, la Guardia Costera se ha encargado de escoltarlo hasta el puerto y ha sido recibido por todos sus ayudantes. Los niños y niñas de Aruba tienen sus regalos garantizados. Vietnam, ako sinos pagbayparti regalo. No estaba una temporada difícil tras de lo... Y en Madrid, el Real Jardín Botánico vuelve a iluminarse con el espectáculo Naturaleza Encendida. La Navidad se enciende en el Botánico con más de 1 millón de luces LED. Esculturas de animales, árboles, flores o un jardín de luciérnagas son algunos de los elementos que pueden verse en un paseo iluminado, también con láser y videoproyectores. La propuesta cuenta con todas las medidas medioambientales y de seguridad COVID. Terminamos por hoy. Si tienen alguna historia que contarnos, pueden hacerlo al correo atlánticonoticias@tvcanaria.tv. Se quedan ya con todas las noticias del día en el Telenoticias 1.